Bien, ya estamos grabando. Entonces vamos con una sesión de matemática. Bien, habíamos establecido que con la matemática trabajamos al número y conocimos las propiedades de los números. Bien, en esta ocasión vamos a definir lo que es una expresión algebraica. Es decir, vamos a trabajar con álgebra. Entonces vamos a ver lo que es el álgebra. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho que del álgebra es el desarrollo de métodos, o trata sobre el desarrollo de métodos de solución de ecuaciones. ¿Ok? Eso trata el álgebra. Y ya iremos platicando de ello. Pero para eso necesitamos un lenguaje, una terminología muy particular. Bueno, esas son las expresiones algebraicas. ¿Okay? Ya vimos en una ocasión lo que es el lenguaje algebraico. Entonces vamos a ver lo que son las expresiones algebraicas. Bueno, estas expresiones algebraicas se definen de la siguiente manera. ¿Sí? Se definen como la suma de términos algebraicos. ¿Ok? Entonces, una expresión algebraica es una suma de términos algebraicos. Entonces, aquí tenemos otra expresión, lo que son los términos algebraicos. Entonces, para poder identificar bien lo que es una expresión algebraica, primero necesitamos aclarar qué entendemos por término algebraico. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Lo que son los términos algebraicos. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos para que veamos qué es un término algebraico, para no entrar en tanta definición, escribir tanto. Entonces, fíjense muy bien, un término algebraico va a estar formado por lo siguiente. Un valor numérico, cualquier expresión o valor numérico, valores numéricos que pueden ser constantes, ¿sí? Y valores elevados a alguna potencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que conocemos como un término algebraico. Bien, vamos a tratar de señalar aquí algunas de sus partes. Entonces, fíjense, está formado por valores numéricos y por constantes. Entonces, tenemos un valor numérico, tenemos constantes, tenemos variables y tenemos exponentes. Entonces, esto es un exponente, en un término algebraico. Este es una variable, también le podemos llamar incógnita. Ya después veremos qué significa eso de incógnita. Este es una constante. Bueno, estos dos son constantes. Una es constante numérica, constante literal. Esta es una constante literal y esta es una constante numérica. ¿Ok? Esos son los nombres que van a recibir y todo esto es lo que conocemos como un término algebraico. Y entonces definimos una expresión algebraica como la suma de términos algebraicos. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de lo que sería una expresión algebraica. Podríamos tener, por ejemplo, 3ax cuadrada más 2b x cúbica menos 7ab y
más 6 AXY, AXY cuadrada. ¿Ok? Esa es una expresión algebraica. Ese es un ejemplo. Pongamos otro ejemplo. Podemos tener 3x cuadrada más 2x menos 5ax cúbica menos 6xy. Esa es otra expresión algebraica. ¿Ok? Bueno, estos son ejemplos de lo que sería una expresión algebraica. Voy a hacer un pequeño movimiento aquí. Ahí está. Lo vamos a poner así como ejemplo, porque lo que vamos a hacer ahorita es clasificar a las expresiones algebraicas. ¿Sí? Como una especie de clasificar, organizar o establecer más o menos cómo serían las expresiones algebraicas. Fíjense muy bien. Cuando tenemos una expresión algebraica, ¿sí? Esta la podemos clasificar de dos maneras, o se clasifican de dos maneras, ¿sí? Por el grado y por el número de, se clasifican por el número de términos. ¿Ok? Vamos a ponerle por número de términos algebraicos. Esa es la clasificación que se hace. ¿Ok? Por el número de términos algebraicos. Perfecto. Entonces, se les clasifica como monomios. Monomio cuando es un solo término. 3xy, 4x cuadrada, y cúbica, por ejemplo, coma, 2abxy. Esos son monomios. ¿Sí? Vamos a tener binomios. Lo voy a arreglar un poquito mejor esto para que se vea más. Ahí está. Binomios. Esto es ya cuando tenemos dos términos que se están sumando. Podría ser, por ejemplo, 12ax cuadrada y más 22ax cuadrada. ¿Sí? Nos damos cuenta que son diferentes. Ese es un binomio. Escribamos otro binomio. 3xy menos 2x cuadrada y. Eso es un binomio, o esos son los binomios. Tenemos trinomios. ¿Ven la lógica? La lógica nos dice, bueno, el nombre nos va a decir cuántos términos estamos teniendo. Si tenemos un solo término es un monomio, 2 términos es un binomio, 3 términos son trinomios. Los trinomios pueden ser, por ejemplo, 3x cuadrada más 2x, más 3x menos 4y cuadrada. Este es un trinomio. Vamos a ponerle 3xy para que se vea bonito. Otro trinomio sería, por ejemplo, x cuadrada menos 2x más 6. Ese es otro trinomio. Y después vamos a tener, bueno, cuatrinomio, quintinomio, pero esos ya se van a llamar polinomios. ¿Sí? Polinomios cuando tenemos muchos términos o establecemos muchos términos. ¿Sí? Cuando se tienen más de 3 términos algebraicos. ¿Ok? Si tenemos más de 3. Bueno, puede ser mucha la clasificación. ¿Sí? Entonces, a un polinomio hay muchas maneras de escribirlo.
dependiendo el número de términos que tenga. Normalmente escribimos un polinomio como AX, ¿sí? Más, pero espérenme tantito. Vamos a ponerle A1X más A2X. Ahorita van a ver lo que voy a hacer. Voy a poner las X con mayúscula para que me sirva mejor lo que voy a hacer. ¿Ok? Luego tenemos más A3X más, ponemos 3 puntos, que significa que sigue, más A0. ¿Ok? A0. Bueno, más o menos. Perfecto. Ahora, fíjense muy bien. Vamos a poner a n, luego vamos a poner a n-1, n-1, luego tenemos n-2, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque tenemos un término a la n, luego un término que va bajando, n-1, aquí, por eso lo quería poner así de mayúscula, xn-2, y así va bajando sucesivamente, y ese es un polinomio, ¿sí? Y bueno, podemos tener muchos tipos de polinomios, muchos tipos de ellos. Ok, bien, ahí acomodamos para que se vea padre. Perfecto. Bueno, ahora, se pueden hacer operaciones con expresiones algebraicas. Entonces vamos a ver las operaciones con expresiones algebraicas. Y vamos a aprender a hacer operaciones. ¿Qué operaciones se hacen? Pues se hacen sumas, ¿sí? Cuando decimos sumas, decimos que es una suma o una resta, ¿sí? En álgebra no tenemos distinción. Decir suma es lo mismo que decir suma y resta. Entonces decimos suma, sumas algebraicas. Hacemos multiplicación. Multiplicaciones. ¿Ok? Hacemos divisiones de expresiones algebraicas. Eso es lo que vamos a aprender. Pero para eso necesitamos algunas cosas, o nos hacen falta algunas propiedades. Entonces vamos a poner aquí una nota, ¿sí? Así, antecedentes. Es algo que tal vez ya estudiamos, pero que es importante. Bien, vamos con la propiedad distributiva. La propiedad distributiva nos dice que A se distribuye sobre la suma de B más C. Eso significa que A se multiplica por B más A se multiplica por C. ¿Ok? Es decir, se distribuye. Bueno, ¿para qué nos sirve esta propiedad distributiva? Esta propiedad nos va a servir para hacer suma de términos semejantes. Vamos a hacer la suma de términos semejantes. Bien, ¿cómo se hace eso? Fíjense, si tengo 3x al cuadrado más 4x al cuadrado, esto es la propiedad distributiva, pero al revés. Vean, tengo esta parte. Entonces lo que voy a hacer es hacer la distribución. Entonces voy a poner los términos 3. Voy a hacer los términos 3 más 4. ¿Ok? Vean, estoy separando y voy a sacar el término semejante. Lo que podemos hacer es esta suma. 3 más 4. Y eso es 7. 7x al cuadrado.
Bien, vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos 12xy más 3xy menos 5xy, entonces puedo separar los términos. 12 más 3 menos 5, ¿sí?, que multiplican al término semejante, xy. Vean cómo estoy haciendo la separación. Claro, me puedo ahorrar todo este paso, simplemente viendo que son términos semejantes y hacer la operación, la suma de los términos. Entonces, 12 más 3 es 15, menos 5 es 10. Entonces tenemos 10xy. Para eso nos sirve la propiedad distributiva. También la propiedad distributiva nos va a servir para hacer las multiplicaciones, ¿ok? Ahorita lo que me interesa es la suma de términos semejantes. Bien, otra nota que nos va a servir, o otro punto que nos va a servir, son las propiedades de los exponentes, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos las propiedades de los exponentes. Eso ya lo habíamos visto en una clase anterior. ¿Cuáles son esas propiedades de exponentes? Si lo pongo ahorita me voy a tardar mucho. Entonces les voy a ir explicando más o menos conforme vayamos haciendo. Pero necesitamos las propiedades exponentes. Eso va a ser para la multiplicación, ¿sí? Ahorita lo que vamos a hacer es aprender a hacer sumas. Entonces vamos a hacer sumas de expresiones algebraicas, ¿sí? Eso es lo que vamos a aprender ahorita. ¿Cómo se hacen las sumas de las expresiones algebraicas? Pues ya vimos, utilizamos, ¿sí?, los términos semejantes. Entonces, si tenemos una expresión algebraica, por ejemplo, este ejercicio, ¿qué va a ser? 3x cuadrada más 2xy menos 5xy cuadrada más 3y cuadrada. Ay, ¿qué escribí? Más 3y cuadrada. ¿Ok? Y eso se suma con 5x cuadrada, más 9xy más 2xy cuadrada menos 4y cuadrada. ¿Ok? Obvio lo estoy poniendo así a propósito. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Vamos a acomodar cada una de estas expresiones algebraicas y colocar debajo de ella la otra, pero acomodando los términos semejantes. Entonces vemos que tenemos 3x cuadrada, luego tenemos más 3xy menos 5xy al cuadrado más 3y al cuadrado. Debajo de ella voy a acomodar la otra, que sería 5x cuadrada. Vean, ese es un término semejante. Más 9xy, ese es un término semejante. Más 2xy cuadrada, que es un término semejante. Menos 4y al cuadrado, que es un término semejante. Si hacemos esta suma de términos semejantes, entonces vamos a obtener el resultado que estamos buscando. Entonces tenemos 5 más 3 sería 8x al cuadrado. Ahí está el término semejante. Más 9 más 3 son 9, 10, 11, 12, xy. ¿Ok? Después aquí, menos 5 más 2 sería menos, a 5 le quito 2 y es 3, xy, que está al cuadrado, que es el término semejante, y luego 3 menos 4 es menos 1, menos y al cuadrado. El 1 no se pone. Y este sería la respuesta.
Y entonces la pondríamos ahí. Ahí estaría nuestra respuesta. ¿Ok? Esa es la suma de términos o de expresiones algebraicas. Vamos a poner otro ejercicio, ¿sí? Entonces, ahora voy a poner este otro. Vamos a poner 12x cuadrada y al cubo, menos 23xy más 8x cuadrada. ¿Ok? Y esto va a ser menos, ¿ok? Sigue siendo una suma algebraica, pero ahora con menos 4x cuadrada y al cubo menos 2xy más 5x al cuadrado, ¿ok? Y entonces hacemos lo mismo. Voy a colocar 12, vamos a copiarlos para que sea más rápido. Tomamos ¿sí? Y lo colocamos aquí. Y después abajo tomamos pero aquí va a haber una enorme diferencia. Bueno, lo voy a copiar y fíjense muy bien lo que va a pasar. Ok, lo voy a copiar para que sea más rápido, pero fíjense muy bien. Este menos que está aquí es la propiedad distributiva, porque aquí hay un menos 1, pero el 1 no se pone. Y menos 1 está multiplicando a cada uno de los que están aquí adentro. Entonces va a ser menos 1 por 4, lo va a convertir en menos 4. ¿Ok? Luego voy a tener menos 1 por menos 2, entonces voy a tener más 2. Vean cómo cambió. Y menos 1 por más 5, entonces me va a cambiar y va a ser menos 5. ¿Sí? Entonces, observamos cómo nos cambió. ¿Sí? Ahí acomodamos, perfecto. Nos cambió los signos, es decir, este signo cambió. Aquí también hace lo mismo, pero no lo cambia. Más por más por más por más por menos, menos. Se conserva. Pero cuando tenemos un menos, ¿sí? Ese menos multiplica a cada uno de estos por la propiedad distributiva. Multiplica a cada uno de los miembros que están aquí o de los términos que están aquí. Entonces, al multiplicar, va a cambiar el signo. Y entonces, ahora sí, hacemos la operación de suma, ya de términos semejantes, y entonces a 12 le quito 4, entonces voy a tener 8x cuadrada y cúbica. ¿Sí? Al 23, al menos 23, tenemos un menos 23, le sumo 2, entonces me va a quedar menos 21xy. Y a 8 le quito 5, entonces me va a quedar más 3x al cuadrado. Y esta es la respuesta a la operación que estamos buscando. Bien, esas son las sumas algebraicas. ¿De acuerdo? Nos falta obviamente ver la multiplicación y nos falta ver las divisiones. ¿Sí? Esos van a ser también muy sencillos, lo que es la multiplicación y lo que son las divisiones. Bien, vamos a ver entonces lo que es la multiplicación de términos algebraicos. Digo, de expresiones algebraicas. ¿Ok? Entonces estamos aquí en matemática. Vamos a pasarle un poquito más para acá para ponerle el título aquí. ¿Sí? Matemática. Y lo que vamos a ver son la multiplicación de expresiones algebraicas. Bueno, ya vimos que necesitamos dos cosas. Para poder resolver esto, necesitamos la propiedad distributiva, la propiedad distributiva, que nos dice que A multiplica B más C,
que es una suma, y entonces es A por B más A por C, ahí se distribuye. Y necesitamos las propiedades de los exponentes, que ya en una clase anterior ya lo habíamos trabajado, lo que son las propiedades de los exponentes. Entonces, eso ya los tienen. Si no, lo pueden ver en el video que corresponde a las propiedades de los exponentes. No las quiero poner porque perdería mucho tiempo. ¿Cómo se hacen las multiplicaciones de expresiones algebraicas? Bien, es muy sencillo. Cuando tenemos una expresión algebraica, por ejemplo, x cuadrada, ¿sí? Vamos a ponerlo así, 3x cuadrada, ¿sí? Que multiplica a 2x más 3y menos 5, entonces simplemente vamos a hacer la distribución y entonces vamos a tener este que se distribuye. Entonces vamos a tener 3 por 2 son 6. X cuadrada por X, recuerden que por las propiedades de los exponentes se suman. Entonces vamos a tener X cúbica, ¿sí? 2 aquí más 1 aquí en los exponentes, entonces se suman y me va a dar X cúbica, ¿sí? Ahí está. Más, porque es más por más es más, 3 por 3 va a ser 9, x cuadrada por y, entonces vamos a tener x cuadrada y. ¿Sí? No son mismos términos, no son términos iguales, ¿sí? Entonces no son las mismas bases, entonces quedan tal como están. Luego, más por menos es menos, 3 por 5 van a ser 15, x cuadrada. X cuadrada. Y ese es el resultado, ¿ok? Ahí quedó bastante sencillo. Bueno, vamos a complicar un poquito esto. Vamos a poner 2x menos 3y, ¿sí? Que va a multiplicar a x más 2y menos 5xy más 4y cuadrada. ¿Ok? Se ve muy complicado, pero en realidad no lo es. ¿Cómo vamos a resolver esto? Lo primero que vamos a hacer es multiplicar cada uno de estos por todos los términos que están aquí. Cada uno por todos los términos. Entonces el 2x por cada uno de ellos y lo voy a poner aquí. Luego el 3y por cada uno de ellos y lo voy a poner abajo, pero voy a acomodar los términos semejantes. Entonces fíjense, 2x por x tenemos 2x al cuadrado. Luego, 2x por 2y nos va a dar 2 por 2 más 4xy. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener más por menos da menos, 2 por 5, 10, x por xy, vamos a tener x cuadrada, y. ¿Ok? Luego, más por más es más, 2 por 4 son 8, x, y cuadrada. Vamos a poner x, y al cuadrado. Abajo voy a acomodar, ¿sí? Ahora, el menos 3x por cada uno de ellos. Entonces, fíjense, y voy a ir acomodando aquí. Menos por más da menos. 3 por 3y por x me va a dar menos 3xy. Y ese va a quedar aquí de este lado. Menos 3xy. ¿Ya vieron? Acomodé en términos semejantes. Otra vez, menos por más da menos y va a quedar y cuadrada. Ese no lo tengo, entonces lo voy a poner hasta acá porque no hay un término semejante y va a ser negativo. Menos 3 por 2, 6, y cuadrada. Y al cuadrado. Después vamos a tener menos por menos más, x, y cuadrada. Ese sí está aquí. Entonces vamos a tener menos por menos da más. 3 por 5 son 15. 15, déjenme acomodar para que quede más bonito. 15x, y cuadrada. X, y al cuadrado. Ahí está. Después va a ser
menos por más menos, y va a ser 3 por 4, 12, x cúbica. Entonces vamos a tener aquí menos 12y cúbica. Ahí está. Hago la suma de eso. Vamos a hacer la suma de esos términos semejantes. Y entonces tenemos 2x cuadrado. 2x al cuadrado. Luego, más 3 menos 3 es más 1. XY más 1 XY. Menos 10x cuadrada Y. Luego estos, más 8 más 15. Entonces va a ser más 15 más 8 son 23. 23x y al cuadrado. Luego tenemos menos 6y al cuadrado y menos 12y al cubo. Y esto que está aquí es el resultado que esperamos de esta operación. Entonces lo ponemos aquí y ya tenemos. Entonces aquí tenemos el ejercicio A que hicimos, ejercicio A, y aquí tenemos al ejercicio B. Ejercicio B, ahí está. ¿Sí? Esa es la multiplicación de expresiones algebraicas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a regresar a nuestra sala y vamos a terminar de grabar para que ya quede esto grabado. Entonces, bueno, vamos ahorita, nos vemos en la sala para si tienen alguna duda.